Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más en un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar sobre el uso del multímetro. Bien, como les comentaba en videos anteriores, el multímetro es muy ocupado para medir algunas magnitudes. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más en un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar sobre el uso del multímetro para medir resistencias. Como les comentaba en videos anteriores, el multímetro es una gran herramienta, debido a que podemos medir algunas magnitudes eléctricas, como es el ejemplo de la resistencia, el voltaje, la corriente, continuidad y prueba de diodos. En este caso nos vamos a enfocar para la medición de voltaje e intensidad en cada una de las resistencias en un circuito resistivo. Bien, para empezar, vamos a empezar con la medición de voltaje. Hay que tener en cuenta algunas recomendaciones. La primera es conocer el voltaje de nuestra fuente de alimentación, debido a que, como saben, en el multímetro vienen varias escalas. Pueden ser desde 5 volts una escala máxima, 9 volts una escala máxima, 10 volts una escala máxima o 100 volts una escala máxima. Por lo tanto, es necesario siempre que nosotros coloquemos nuestra perilla de nuestro multímetro en voltaje de corriente directa que sea un voltaje superior al de mi batería, debido a que si es un voltaje, yo pongo mi perilla en un voltaje menor, lo único que va a pasar es que mi multímetro no me va a arrojar ninguna medición. Por lo tanto, yo tendría que subir mi escala para que mi multímetro empiece a hacer las lecturas convenientes. Bien, posteriormente es identificar la parte positiva y negativa del elemento a medir con base a mi fuente de alimentación. Este punto lo explicaré ya con un ejemplo mucho más claro, pero en este caso se refiere a que yo tengo que identificar por dónde llega mi fuente positiva a mi elemento, que en este caso va a ser mi resistencia, y de qué lado va a llegar mi fuente negativa para esta misma resistencia. Antes de eso también es necesario calcular el voltaje del elemento a medir. Aunque sabemos, el punto 1 y el punto 3 están casi muy relacionados. Esto debido a que si yo conozco el voltaje de mi fuente de alimentación, sé que tengo que ajustar mi PRI al nivel máximo. Pero también en este caso igual necesito saber cuál es el voltaje que voy a tener en ese elemento por si es que mi multímetro está posicionado en una escala muy grande, no me quinte tantos dígitos. En este caso yo tendría que disminuir también mi escala para que me salgan una mayor cantidad de dígitos. Bien, y el punto 1 y el punto 3 están muy relacionados con el punto 4, que es usar una escala mayor al voltaje medido. En este caso, si mi elemento yo tengo por medio de cálculos que me va a salir un voltaje de 0.02 volts, sé que tendría que manejar una escala un poco mayor a este 0.012 volt. Yo podría manejar una escala de 500 milivolts o en su defecto que es la más ajustable. En este caso, si yo manejo mi multímetro en una escala de 10 volts, obviamente mi multímetro sí lo va a detectar, pero probablemente me quite algunas decimales que en mi caso ya a mí me podrían interesar. Por esa razón siempre es necesario hacer los cálculos y ajustar mi escala del multímetro que sea mayor al voltaje que yo sé que voy a tener en ese elemento. Bien. Forma de medición. Para poder medir el voltaje, nuestro multímetro debe de ser colocado en paralelo al elemento o los elementos a medir. En este caso, como pueden observar, yo tengo mi fuente de alimentación. Sé que por arriba voy a tener mi parte positiva y en la parte de abajo voy a tener mi fuente negativa. Entonces, como les mencionaba en videos anteriores, un multímetro tiene dos puntas, una punta positiva y una punta negativa. También aquí deben de tener mucho cuidado cuando ustedes vayan a hacer la medición. Deben de fijarse que su perilla esté posicionada en la escala de volts y también en la escala ajustable para esta resistencia. Entonces, sigo mi circuito y si se dan cuenta, sigo mi parte positiva y por donde llega mi parte positiva yo conecto mi terminal positiva de mi multímetro. Finalmente continúo con mi resistencia. A la terminal de salida de esta resistencia yo voy a conectar mi terminal negativa. ¿Esto por qué? Si yo empiezo a analizar mi circuito desde abajo, tengo mi parte negativa
que va a atravesar esta resistencia y aquí me va a llegar una parte negativa. Por lo tanto, aquí conecto la terminal negativa de mi resistencia. Esto para la resistencia 1. Ahora para la resistencia 2 va a pasar lo mismo. Yo sigo analizando mi fuente de alimentación. Empiezo a analizar por dónde me llega mi corriente, mi voltaje positivo. Sigo analizando. En este caso ya hice la medición de esta resistencia. Continúo analizando y si se dan cuenta aquí conecto mi terminal positiva de mi multímetro, debido a que ya voy a empezar a medir la resistencia 2. Entonces conecto mi terminal positiva. Ya que la tengo conectada, continúo con mi circuito y a la salida de esta resistencia o de este elemento yo voy a conectar la terminal negativa de mi multímetro. Y si se dan cuenta, esta punta negativa está conectada igual a la parte negativa de mi fuente. Entonces no hay mucho problema. Bien, en este caso fue un circuito bastante básico. Ahora les voy a mostrar otro circuito con un poco más de resistencias. Bien, en este caso yo tengo tengo mi fuente de alimentación y en este caso tengo 5 resistencias. Estas dos están en serie, estas dos están en paralelo con esta resistencia y esta resistencia 5 está en serie con esta resistencia 3. Entonces vamos a ver cómo van a quedar posicionado mi multímetro. Bien, en este caso como pueden observar, tengo mi multímetro, en este caso es un voltímetro. Tengo mi punta positiva y mi punta negativa, que es la parte azul. Y lo único que tienen que hacer es posicionar su multímetro y colocar las puntas encima de este elemento. En este caso, para las mediciones del voltímetro no hay tanto problema si ustedes ponen las puntas al revés. Lo único que le van a tener, si en este caso yo pongo aquí mi terminal negativa y en este caso mi terminal positiva, ustedes van a tener un voltaje negativo. Es decir, aquí en lugar de tener más 2.45, yo tendría un voltaje de menos 2.45. Y ya ustedes cuando hagan sus mediciones van a saber que, en este caso, si mi fuente de alimentación es positiva y aquí me sale un voltaje negativo, por obviedad me está diciendo que yo estoy colocando mal mis puntas. Por lo tanto, tendría que invertir mis puntas para que me quede positivo y negativo. Bien, y vamos a hacer el mismo análisis. Como les comentaba, el voltímetro simplemente se pone encima del elemento, que queda en forma en paralelo. En este caso, mi voltímetro está en paralelo con R1. Este voltímetro está en paralelo con esta R2. Este voltímetro está en paralelo con R3, este con R5 y este voltímetro está en paralelo con R4. Igual vuelvo a hacer el mismo análisis. Tengo que esta es mi terminal positiva de mi alimentación y esta es mi terminal negativa. Entonces, para R1, en este caso me va a llegar mi voltaje positivo por esta parte. Y sé que aquí tengo que poner mi punta negativa, donde le llega mi voltaje positivo a R1. Y finalmente la terminal negativa es a la salida de esta misma resistencia. Si se dan cuenta, mi multímetro está conectado a la salida de esta resistencia. Y eso se debe porque por aquí me llega mi voltaje negativo, si se dan cuenta. Mi voltaje negativo sigue este camino, en este caso se va a dividir en dos, pero me van a llevar a este mismo punto. Y por aquí va a entrar mi voltaje negativo. Eso quiere decir que aquí conecto mi voltaje negativo. Vamos con R2 y pasa lo mismo. En este caso yo ya eliminaría este multímetro y mi R1 continuaría, mi voltaje positivo sería aquí. Y si se dan cuenta, aquí ya llega mi terminal positiva. Entonces aquí me encuentro mi resistencia 2, conecto mi parte positiva de mi multímetro y de igual manera donde termina a la salida de esta resistencia yo conecto la punta negativa de mi multímetro. Y en este caso para el arreglo en paralelo también sucede lo mismo. En este caso recuerden que su corriente positiva va a llegar de esta parte y aquí se va a dividir en dos caminos, que es este de aquí y finalmente este de aquí. Por lo tanto, igual, en esta parte por donde entra la parte positiva de su fuente, yo conecto la terminal roja o positiva de mi multímetro y a la salida de esta resistencia la terminal negativa de mi multímetro. Y de igual manera para el elemento de abajo y el elemento de arriba. En este caso, si yo quiero medir R5, continúo, veo desde dónde llega mi voltaje positivo, que es toda esta parte de aquí. Sigue aquí, posteriormente aquí se divide en dos, pero sigue bajando. Y de aquí, por esta parte de arriba, me va a llegar lo que va a ser mi voltaje positivo.
Y finalmente conecto mi terminal negativa a la salida de esta resistencia. Igual pasa lo mismo para R4. Aquí llega mi voltaje positivo, conecto mi terminal positiva de mi multímetro y a la salida de esta resistencia conecto mi terminal negativa. Ahora bien, en este caso se hace para elementos, para el voltaje de un elemento. ¿Qué pasa si yo conecto, por así decirlo, este multímetro no lo conecto en esta terminal azul de aquí, sino que por alguna razón yo conecto esta terminal negativa la conecto hasta esta terminal negativa, es decir, supongamos que este multímetro no existe. Ok, supongamos que este multímetro no existe, pero yo esta terminal negativa la conecto hasta aquí abajo. Lo que estaría midiendo es el voltaje de estas dos resistencias. Es decir, que aquí mi multímetro me estaría marcando lo que serían 4.87 volts, porque estoy midiendo el voltaje que hay entre esta resistencia y entre esta resistencia. Supongamos que mi multímetro me queda... voy a dibujar mejor mi multímetro. Supongamos que ahora lo posiciono así. Aquí me traiga mi terminal negativa. Por este lado mi terminal positiva. Y aquí conecto lo que va a ser mi multímetro. Entonces, si yo lo conecto de esta manera, lo único que voy a hacer es que voy a tener la suma de estos dos voltajes, que va a ser, como les comentaba, 4.87 volts. Entonces, igual, yo puedo hacer la medición ya sea de un elemento, como es en el caso de esta de resistencia, o en su defecto la medición del voltaje de estas dos resistencias. Como les comentaba, su multímetro tiene que estar en paralelo con los elementos a medir. En este caso, este multímetro está en paralelo con R3 y R5. Eso es debido a que entra mi voltaje positivo. Y si se dan cuenta, en este punto, en este nodo de aquí, entra lo que es mi voltaje negativo. Entonces, sí cumple la condición de que este multímetro está en paralelo con R3 y R5. Bien, ahora para medición de intensidad. Las recomendaciones que debemos de tener, lo primero es lo mismo, calcular la corriente del elemento a medir. En este caso ya hay que tener un poco más de cuidado para la medición de corriente. El segundo paso es abrir el circuito en la terminal de salida a medir. Igual posteriormente lo voy a explicar más a detalle. Y el tercer punto, ajustar el multímetro a una escala mayor a la calculada. De igual manera que en este caso, si yo tengo que mi corriente de mi elemento son 10 miliamperes y en mi multímetro tengo escala de 5 miliamperes, 15 miliamperes, me conviene empezar a medir en 15 miliamperes debido a que la corriente que yo calculé es menor a la que marca mi multímetro. Igual hay dos pasos más que en algunos casos se les recomienda que haga cuando cuando ustedes comienzan a realizar esta parte de medición. La primera es que ustedes tienen que desconectar la fuente de alimentación para abrir el circuito. Esto se hace para que ustedes no dañen, si tienen elementos como compuertas o en algunos casos transistores o diodos, su corriente o su voltaje no afecta a los elementos de ese circuito. Por lo tanto, primero se les recomienda desconectar la fuente de alimentación para medir el circuito. Posteriormente, ya una vez que ustedes tengan contemplados estas partes de aquí y coloquen bien su multímetro, ya se les recomienda alimentar el circuito ya con el multímetro colocado en serie. Bien, entonces, forma de medición. Para poder medir la intensidad se debe colocar el multímetro en serie con nuestro elemento a medir. Recuerden que en este paso lo que se tiene que hacer es como tal abrir mi circuito. Entonces, en este caso yo tengo un circuito en serie bastante sencillo. Yo tengo mi fuente de alimentación positiva, mi parte negativa.
Sigo en esta parte de aquí. En esta parte tengo mi resistencia y como pueden darse cuenta, aquí como tal ya abrí mi circuito y lo que hago es conectar mi multímetro en serie. Entonces lo que hago es que tengo mi alimentación positiva, me encuentro a mi resistencia, a la salida de esta resistencia yo conecto la terminal positiva de mi multímetro porque me está llegando voltaje positivo, conecto la terminal positiva de mi multímetro. Este multímetro va a estar en serie con esta resistencia. Recuerden que para identificar elementos en serie es que un elemento está detrás de otro. En este caso, tengo mi multímetro ya conectado en serie. La punta negativa va a ir conectada a mi siguiente elemento, que en este caso es mi segunda resistencia. Y finalmente de aquí, si se dan cuenta, viene lo que es mi voltaje negativo. Entonces, en este caso, igual para corriente, como les comentaba, lo primero que hacen es que yo abro mi circuito, posteriormente conecto mi terminal positiva y mi terminal negativa. Una vez que haga esto, yo conecto mi fuente de alimentación y mi multímetro ya me tiene que arrojar mi lectura. Obviamente ustedes tienen que ajustar, en base a los cálculos que hicieron, tienen que ajustar la escala de su multímetro. Obviamente tiene que ser mayor a la que les está pidiendo, tiene que ser mayor a la corriente resultante que ustedes tuvieron para que no tengan ningún problema. Ahora bien, es importante que ustedes sigan los pasos anteriormente mencionados. ¿Qué pasa si yo coloco las puntas al revés? En este caso, coloco la terminal negativa y la terminal positiva. En este caso, lo único que en algunos multímetros les puede arrojar una lectura negativa de corriente. En algunos casos, los multímetros no soportan esa configuración y lo único que hacen es que el fusible como tal se rompe y ya no les arrojaría mediciones erróneas o simplemente les marcaría como tal 999 o en algunos casos no les realiza la medición. Entonces siempre es importante que ustedes sigan los pasos anteriormente mencionados para que no le pase nada a su multímetro. Como les comentaba, en caso de que ya no realicen alguna medición, lo único que hacen es cambio de fusible y listo. Entonces, de igual manera, ¿qué pasa si yo ajusto mi multímetro a una escala menor? En este caso igual, me puede salir un mensaje de error, como puede ser que me salgan ceros, que me salgan puros nueves o que inclusive se apague la LC de mi multímetro. En este caso, eso me indica que yo tengo que ajustar mi multímetro a una escala mayor. Igual en algunos casos, si no se tiene como tal cálculos para las resistencias de corriente, si son circuitos ya un poco más complejos, en algunos casos, para principiantes se les recomienda poner su multímetro en la escala mayor que tengan. En este caso, comenzaría con 10 amperes. Si no me arroja ningún dato, ningún valor, yo bajo a la siguiente, que serían 200 miliamperes, y ya posiblemente me arroje un dato. Inclusive, si este es menor que en este caso, si yo lo pongo en 200 miliamperes y yo tengo en mi pantalla me muestra, como en este caso, que son 9 miliamperes, yo puedo reducir aún más mi escala, porque 9 miliamperes es menor que 20 miliamperes. Entonces aquí igual tienen que ver en qué escala lo están posicionando y si la siguiente escala que sigue es menor al que les está mostrando en su LCD, pueden reducir su escala. En este caso ya no puedo reducir a 2 miliamperes porque ya tengo 9 miliamperes aquí. Entonces, en este caso se queda en 20 miliamperes. Bien, y de igual manera les traigo el circuito anterior, que en este caso tengo las mismas 5 resistencias, igual estas dos en serie, y esta está en paralelo con estas dos resistencias. Para colocar el multímetro para la primera resistencia va a quedar de la siguiente manera. En este caso, aquí ya abrí mi circuito, como se pueden dar cuenta. Tengo mi fuente de alimentación, mi resistencia 1, conecto la terminal positiva de mi multímetro. Sigue mi multímetro, conecto la terminal negativa a mi siguiente elemento, que es R2, y de esta manera yo medí la corriente para R1. En algunos casos, la corriente se puede medir al principio o al final de este elemento. En este caso, vamos a medirla al final del elemento. Bien, vamos a hacer lo mismo, pero ahora por R2, igual de la misma manera. Tengo mi alimentación positiva, mi parte negativa de mi fuente. Por esta parte me llega lo que va a ser
la alimentación positiva, continúa. Entonces aquí ya tengo mi resistencia 2, conecto a la terminal positiva de mi multímetro. La terminal negativa, si se dan cuenta, aquí yo tenía un nodo. Este nodo se sigue conservando y aquí yo conecto lo que va a ser la terminal negativa de mi multímetro. Porque si se dan cuenta, por esta parte me llega mi alimentación negativa, aquí llega negativo y por esta también llega negativo. Entonces aquí conecto mi multímetro. Para la siguiente, con R3 pasa lo mismo. Para este caso, igual. ¿Recuerdan el nodo que tenía anteriormente? Que era el que estaba aquí. Este nodo de aquí se queda intacto y ahí tengo mi resistencia 3 conectada a este nodo. Y aquí yo conecto mi multímetro. Igual llega mi parte positiva de mi alimentación por esta parte de aquí. Aquí se divide en dos. Continúo, tengo mi resistencia 3 y aquí conecto mi terminal positiva. Y mi terminal negativa va conectada a R5. De igual manera, aquí R3 y R5 no están conectados porque, como les comentaba, mi multímetro tiene que estar en serie con mi elemento a medir, que en este caso es R3. Mi multímetro está en serie con R3, posteriormente R5 y llego a la parte negativa. Vamos con esta de aquí. Ahora ya quiero medir para mi segunda resistencia y hago lo mismo. Abro mi circuito, en este caso llega mi parte positiva, aquí se divide en dos, por aquí me llega alimentación positiva, tengo mi resistencia, conecto mi multímetro, la terminal negativa a este nodo de aquí y continúo con mi alimentación negativa. De igual manera, como pueden ver, lo único que hice fue este nodo se sigue conservando y en este espacio de aquí conecté lo que fue mi amperímetro. Ahora vamos con la siguiente, con R5. Pasa lo mismo. En este caso tengo mi fuente de alimentación positiva, veo por dónde llega. Aquí en este caso ya no tengo resistencias que medir. Paso con la siguiente, aquí tengo R5. Por esta parte me llega lo que es la alimentación positiva y conecto mi multímetro. Tengo mi terminal negativa y va conectada al mismo nodo que me conduce a mi parte negativa. Entonces siempre es importante que ustedes identifiquen bien por dónde, en su elemento por dónde va a llegar su corriente, su voltaje positivo y por dónde ustedes tienen la salida para la terminal negativa de su fuente. Y en este caso, como les comentaba, en algunos amperímetros o multímetros, aquí les puede arrojar una corriente negativa si ustedes tienen sus terminales invertidas. En algunos casos, si no es muy bueno su multímetro, lo que les puede pasar es que no les arroje una lectura o que simplemente se vuelve el fusible, pero como les comentaba, ya lo único que hacen es un cambio de fusible y listo. Para esta parte ya traigo el siguiente circuito, que en este caso yo tengo R1, R2, R3, R4 y R5. Es como el que les mostraba en el video. R2 en R2 y R1 en serie, R3 y R4 en serie, R3, R4 en paralelo con R5 y estas tres en serie con R2. Bien, y en este caso, como les comentaba, lo primero que tienen que hacer es calcular los voltajes y las intensidades de cada circuito. En este caso ya calculé lo que fueron los voltajes de R1, intensidad de N1, R2, R3, R4 y R5. Y de igual manera las corrientes, en este caso tengo dos corrientes, tengo de 66.6 microamperes o 0.66 miliamperes, igual 66.6 microamperes o 66 o 0.0066 miliamperes. Bien, ahora, continuando con el siguiente circuito, ya tengo armado la siguiente proto. En este caso recuerden que era R1 y R2 en serie, R3 y R4 en serie y R5 en paralelo con R3 y R4. Bien, para esta parte, como pueden observar, ya traigo el siguiente circuito. En este caso yo les recomiendo que ustedes cuando hagan su proto siempre pueden tener lo que son las partes positivas junto con las partes positivas de aquí abajo, igual las partes negativas junto con las partes negativas. Entonces R1 está en serie con R2, como pueden observar. Aquí, si se dan cuenta, conecto el R1 a la parte positiva, continúo con R1. Sobre esta misma línea conecto lo que es R2, ya que es la unión para R1 y R2. Y aquí termina R2, como pueden observar en el plano.
y posteriormente aquí tengo la unión de R3, 4 y 5, y estas dos están en serie y R5 está en paralelo con R3 y 4. Entonces, volviendo al circuito, aquí si se dan cuenta, tengo esta línea de aquí que va a actuar para mí como mi nodo. Entonces aquí tengo R3 y R4 en serie, como pueden observar. Esta línea de aquí, como les comentaba, ustedes lo van a tomar como una conexión entre resistencias o como un nodo entre varias resistencias. En este caso, esta línea de aquí que yo tengo aquí funcionó como conexión entre estas dos resistencias. Esta línea de aquí funcionó como nodo para estas tres resistencias. Entonces, por un lado tengo R3, que es esta de aquí, conectada en serie con R4, como pueden observar, es esta de aquí. Y finalmente en este caso tengo a R5 conectada a esta parte de aquí. Para este de aquí, entonces para esta parte de aquí, como pueden observar, R3 está conectada con R4 y me lleva a esta conexión de aquí. Me lleva a esta conexión, y aquí si se dan cuenta, en esta misma conexión tengo a R4 que me funciona a mí. Esta línea de aquí me funcionó como nodo, que es lo que yo tengo aquí. Aquí si ustedes se dan cuenta, aquí tengo la conexión de R4 con R5. Aquí tengo lo que es un nodo, y aquí tengo lo que es otro nodo. Entonces este punto de aquí me funciona con nodo, y posteriormente esta va a la parte negativa, que es lo que yo tengo aquí en mi circuito. Aquí lo que tengo es R5, R4, están conectadas ambas en esta línea, y esta línea a mí me funciona como nodo. Y finalmente este cable lo tengo conectado a la parte negativa, como pueden observar, que es esta parte línea de aquí. Esta resistencia igual yo la puedo conectar de la siguiente manera. Como pueden observar, lo que hice fue cambiar esta posición. Entonces aquí tengo R3, R4, que me lleva a esta parte de aquí, que es la parte negativa. Y aquí tengo lo que es R5, que va a conectar esta parte de aquí y me lleva a la parte negativa. Esto de aquí también me puede funcionar como un nodo, y es lo mismo que ustedes tendrían aquí. En la parte de aquí esto de aquí sería mi línea negativa de mi nodo, y finalmente los cables que me conectan a mi fuente de 5 volts. Entonces, igual, en esta parte de aquí ya tengo otro circuito. Si se dan cuenta, aquí tengo 5 volts y estas tres resistencias, y finalmente están estas tres en paralelo y están conectadas en serie con esta resistencia. Yo lo tengo conectado de la siguiente manera. Para esta parte tengo mi línea de alimentación, esta de aquí, que me va a funcionar como las partes de arriba de aquí de estas resistencias. Estas de aquí me va a funcionar como la línea roja que yo tengo en la parte de arriba como alimentación para estas tres resistencias. Entonces aquí tengo lo que son conectadas mis tres resistencias, les llega el mismo voltaje, y estas de aquí, esta línea de aquí, me va a funcionar a mí como nodo, que es el nodo que yo tengo aquí abajo. Como pueden observar, aquí tengo un nodo, que es lo mismo que yo tengo aquí. Aquí estas tres resistencias están conectadas a la misma línea que me funciona como nodo, y finalmente la otra resistencia que va conectada a la parte negativa de mi alimentación. Bien, los circuitos que ustedes van a tener de tarea van a ser igual sencillos así como estos, para que no se les complique mucho el armado. Bien. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que calcular lo que son los voltajes y las intensidades de cada resistencia en base al circuito original, y vamos a utilizar ahora ya lo que es el multímetro y el voltímetro y el amperímetro. En este caso yo tengo el siguiente multímetro. Tengo lo que son mi corriente directa, mis rangos son de 20, 200.000, aquí tengo... Este es igual, aquí tengo hasta 2000 milivolts, que son aproximadamente 2 volts. Aquí tengo 200 milivolts, que es aproximadamente a 0.2 volts.
mi corriente alterna, mi voltaje en alterna. Aquí tengo mi corriente en directa, que en este caso mi escala máxima es esta porque son 200 miliamperes, o que es lo mismo que 0.2 miliamperes. Aquí tengo 20 miliamperes, 2000 microamperes y 200 microamperes. Tengo en esta parte de aquí, mi corriente directa de máximo 10 amperes. Y aquí tengo mis terminales de conexiones. En este caso, la parte de abajo es mi COM. Como pueden observar, máximo 500 volts. Y en esta parte de aquí, para esta terminal de aquí, tengo lo que va a ser mi conexión para lo que es voltaje, resistencia y miliamperes. Y aquí tengo que el máximo es en este caso de 200 miliamperes. Que si recuerdan la escala de aquí, es la máxima que alcanza mi multímetro. En caso de que yo rebase estos 200 miliamperes, tendría que conectar esta punta aquí. Bien, la parte de resistencia, la parte de diodos o de prueba. Bien, entonces vamos a continuar haciendo las mediciones. Entonces, al video que yo les comentaba, lo primero que tenemos que hacer es como tal poner mi punta medir lo que es el voltaje y la corriente en cada una de las resistencias. Bien, para esta parte, como les comentaba, lo que yo voy a hacer primero va a ser la medición de mi voltaje. Entonces, acorde a la presentación, recuerden que yo lo único que tengo que hacer es saber por dónde llega mi alimentación y cuál va a ser por dónde llega mi corriente negativa. En este caso yo tengo conectada mi Arduino. La línea positiva, la línea roja me va a funcionar como mi positivo y la línea azul como mi negativo. Entonces, recuerden qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que conectar lo que va a ser nuestras puntas de nuestro multímetro en paralelo con cada una de las resistencias. Entonces, para que se les haga más práctico, lo único que tienen que hacer ustedes es, vamos a medir lo que va a ser el voltaje en la primera resistencia, que es la que yo tengo aquí. Entonces, la punta positiva, lo que van a hacer es la van a conectar, como les comentaba, las van a poner en paralelo con el dispositivo o simplemente las ponen encima de ellas. En este caso, yo lo único que hago es colocar la punta negativa. Ven por dónde llega mi voltaje negativo, que es toda esta parte de aquí. Me llega el circuito de aquí, me llega hasta esta parte de aquí. Entonces aquí me llega la parte negativa y aquí me va a llegar lo que es la parte positiva. Y de esta manera yo mido lo que es mi voltaje. De igual manera para esta resistencia, lo único que tengo que hacer es poner mis puntas acorde a los voltajes como llegan a alimentar mi circuito sobre mi resistencia. Y de esta manera yo medí R2. Ahora pasemos con el siguiente, que en este caso es R3. De esta manera yo mido R3. De esta manera yo mido R4. Y finalmente de esta manera yo mido R5. A continuación voy a alimentar mi circuito y mostrarles cómo me dan mis voltajes en mi multímetro para que ustedes puedan corroborar los resultados que tenemos. Bien, en este caso ya voy a alimentar mi circuito, que en este caso lo estoy alimentando con 5 volts. Siempre ustedes tienen que tener en cuenta su fuente de alimentación y el valor de cada resistencia. En este caso ya activé mi Arduino, ya está circulando voltaje por este circuito. Entonces, aquí, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Recuerden que les comentaba que tienen que saber de qué tamaño es su fuente de voltaje. En este caso, mi fuente de alimentación es de 5 volts. Por lo tanto, yo tengo que ponerla en una escala mayor. En este caso, mi escala mayor es esta, que son 20 volts. Porque si yo lo paso aquí, que son 200 milivolts, 2000 milivolts, si ustedes hacen la conversión, 200 milivolts es igual a 2 volts. Entonces, esta escala es menor a la de mi fuente de alimentación. Bien, entonces tengo que mi primer voltaje me dio de 1.23 volts. En este caso, si yo le empiezo a medir con 20, me debe de dar esto, que es 1.23 volts. Entonces, conecto mi punta negativa y mi punta positiva. En este caso, como pueden observar, me da 1.11 volts, que es más o menos cercano a lo que yo tengo. En este caso no me da un valor tan próximo, debido a que como en estas resistencias me puede estar variando mi valor. En este caso yo tengo una resistencia de 330, puedo tener esta resistencia, yo si la mido me puede dar un valor de 320,
340 y ahí por esa parte ronda lo que es mi margen de error, que es esta parte de aquí. Entonces en este caso me da 11.23. En este caso 1.23. En este caso, como se pueden dar cuenta, es 1.23. Si yo bajo esta escala a 200 milivolts, que es lo mismo que 2 volts, me tiene que dar un valor próximo, que en este caso es este de aquí. Vuelvo a hacer mi medición. Y en este caso, si se dan cuenta, me da que son 1107. Este 1107 se debe a que mi multímetro me lo está visualizando en miliamperes. Entonces aquí yo tengo 1107 milivolts, que es lo mismo que 1.107 volts. Entonces igual aquí por esta parte de aquí. Entonces continuamos con la siguiente resistencia, que en este caso es R2, igual de la misma manera. Lo único que hago es poner mis puntas sobre el mismo elemento. Entonces conecto primero la punta negativa y posteriormente la punta positiva. Aquí, si se dan cuenta, excedí el rango. ¿Y qué pasó con mi multímetro? En este caso mi multímetro se apagó, si se pueden dar cuenta. Lo coloco y me arrojo un 1 porque estoy excediendo la escala. En este caso tengo que pasarla a 3.73. Entonces subo a 20 y ya me debe dar el valor próximo. En este caso me da que es 3.36 volts. Entonces igual es un valor próximo a lo que yo tengo aquí. Pasamos ahora con el siguiente, que en este caso es R3 con 14 milivolts. Entonces bajo mi escala. En este caso tengo 2000 milivolts, 200 milivolts. Y vuelvo a hacer la medición. Y aquí, si se dan cuenta, me da que son 13.3. Tengo en escala de milivolts. Entonces tengo 13.3 milivolts. Y aquí me da 14 milivolts. Entonces vamos bien. Para la siguiente tengo que es R4. Entonces lo único que hago es poner mis puntas aquí. Y si se dan cuenta, me da que es de 19.9 milivolts. Aquí tengo 22 milivolts. Entonces es un valor cercano. 19.9 milivolts. Pasamos a la siguiente, que en este caso me da que son 36.6 milivolts. De igual manera, no excede mi escala. Sigo en 200 milivolts. Y aquí me da que son 33 milivolts. Entonces tengo 33 milivolts. Y aquí tengo 36.6 milivolts. Entonces tengo un margen de error de 3.6 milivolts. Bien. Entonces de esta manera yo mido lo que es mi voltaje. Recuerden siempre tener en consideración los voltajes que ustedes tienen en sus tablas, junto con las escalas que tienen que estar midiendo aquí. Igual como en este caso, mi multímetro sí soporta lo que es el caso para los voltajes. Para los voltajes, en este caso, como les comentaba, ya sea que se les apague su pantalla o simplemente les ponga un 1, porque ustedes no están en la escala adecuada. ¿Qué pasa si yo pongo mis puntas al revés? Bien, en este caso las invierto. Y voy a medir, por ejemplo, en este caso de aquí, que es R5. Entonces mido R5 como si midiera normalmente. Y si se dan cuenta, me da que es de menos 32.9. En este caso, como tengo las puntas al revés, me da un voltaje negativo. En este caso tengo un voltaje positivo. Bien, entonces siempre tengan cuidado cómo tienen ustedes medir cómo miden sus voltajes. Para este caso no va a haber tanta complicación, porque ustedes, como es voltaje, ya sea si lo miden con las puntas invertidas, les va a arrojar un voltaje negativo. Y si lo miden correctamente, les va a dar un voltaje positivo. Entonces siempre tengan en consideración su tabla de voltajes y sus escalas que tienen en esta parte de aquí. Bien. Ahorita continúo con las mediciones para la corriente. Voy a medir cada una de estas corrientes para que ustedes igual no tengan problemas para que ustedes realicen sus propias mediciones. Bien, para este caso vamos a empezar a medir la corriente de la primera resistencia. Entonces recuerden, el primer paso, en este caso desalimenté mi fuente de alimentación, como pueden ver está desconectada. Entonces el primer paso, lo que tienen que hacer ustedes es abrir su circuito. Entonces, como pueden observar, voy a medir la intensidad de R1 y aquí ya abrí mi circuito, si se dan cuenta. Aquí como tal, esta línea de aquí, recuerden que para la proto, aquí tienen una línea de conexión y aquí tienen otra línea de conexión. Entre este cuadrito
y el de acá no hay ninguna conexión. Simplemente estas líneas son independientes, esta línea es independiente. Yo aquí no tengo una conexión de aquí, a menos que yo ponga un cable, claro está. Entonces aquí lo que abrí fue abrir mi circuito. Sigue conectada a mi fuente de alimentación. Esta resistencia como tal no está conectada a esta resistencia. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Acorde a la presentación, yo les dije que ustedes tienen que poner lo que va a ser sus puntas en serie con su circuito. Entonces, lo que yo tengo que hacer aquí es primero conecto mi terminal negativa, donde va conectada mi primera resistencia, que es esta de aquí. Aquí conecto mi terminal negativa. Y aquí voy a conectar lo que va a ser mi terminal positiva, de tal manera que me quede de la siguiente manera. Entonces yo lo voy a tener así, como pueden observar. En este caso, mi terminal negativa va a la segunda resistencia y mi terminal positiva a la terminal final de mi primera resistencia, de esta manera, como se los mostraba en el video. Entonces aquí está bien conectada mi multímetro, ya nomás procedo a hacer la misma medición. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero medir en este caso esta resistencia de aquí? Lo único que hago es recorrer esta resistencia. La recorro, ya depende igual de ustedes el método que ustedes vayan a utilizar, pero en este caso me conviene a mí recorrer esta resistencia. Y de igual como se los mostraba en el video, en este caso ya tengo lo que va a ser esta de aquí, que es mi R2. En mi R2 aquí tengo que conectar mi terminal negativa, y aquí, como yo les comentaba, es mi nodo que yo tengo. Entonces aquí yo voy a conectar mi terminal negativa, de tal manera que me va a quedar así. Tengo mi terminal negativa aquí y mi terminal positiva en esta parte de aquí. Entonces, de esta manera yo mido la intensidad en R2. Ahora vamos a hacer el mismo caso, pero ahora para esta de aquí, que es esta de aquí, que es R5. Entonces aquí vuelvo a acomodar mi circuito como estaba. Igual ya depende de ustedes cómo lo acomoden. En algunos casos se les puede hacer bastante sencillo, en otros casos un poco complicado. En este caso para R5 tengo esta de aquí. Si se dan cuenta, aquí no tengo nada, pero yo no puedo conectar mis puntas aquí, porque si yo hago esto como tal, lo único que hago es como tal poner mis puntas. Esta línea de conexión es una sola y como tal no está abierto mi circuito. Entonces, si yo pongo mis puntas así normalmente, no voy a medir nada de corriente. Entonces, para mí se me hace más fácil. Quito este cable, lo paso a otra línea de conexión y ya tengo mi circuito abierto, porque si se dan cuenta, por aquí me llega mi voltaje positivo por esta parte de aquí, y en este cable me va a conectar a lo que es la parte negativa. Entonces lo único que hago es conecto mi terminal negativa en esta parte de aquí y mi terminal positiva en esta parte de aquí. Y ahora sí ya está abierto mi circuito y ya está unido mi resistencia 5 con la parte negativa gracias a mi multímetro. Entonces vuelvo a acomodar mi circuito como estaba. Y ahora vuelvo a esta de aquí, que es R4. Entonces R4 necesito poner mi multímetro en esta parte de aquí. Entonces de igual manera yo no puedo hacer esto. Porque como tal, igual no está abierto mi circuito. R3, lo que es R3 y R4 siguen unidas. Entonces tengo que separar cualquiera de estas dos resistencias. Entonces de igual manera, ya en este caso ya cambié de posición mis resistencias, como pueden observar. Aquí tengo R3 y aquí tengo R4. Tengo una línea intermedia que esta con esta de aquí no está unida, ni esta con esta está de aquí unida. Entonces ahora sí está abierto mi circuito. Entonces coloco la punta positiva aquí y la punta negativa en esta resistencia. Y ahora sí ya mis dos resistencias están unidas gracias a mi multímetro. Y finalmente para esta resistencia de aquí. En este caso, como sé que va conectada a la terminal negativa, lo único que hago es
acomodo mi resistencia en cualquiera de estos cuadritos que tengo aquí auxiliares. Aquí como tal continúa estas resistencias de aquí. R3 está conectada en serie con R4 como pueden observar. Y esta terminal de aquí tiene que estar unida con la terminal negativa. Y yo ahí voy a conectar lo que va a ser mi multímetro. Entonces conecto la punta negativa a la parte negativa de alimentación. Y la parte positiva a la terminal de salida de mi resistencia. Y de esta manera como tal yo ya conecté lo que va a ser medición de corriente para la cuarta resistencia. Ahorita voy a hacer las mediciones correspondientes para cada resistencia para que ustedes lo puedan comprobar. Solamente les hice esta parte para que vean cómo se va abriendo el circuito. Ok, en esta parte de aquí ya abrí mi circuito. Lo primero que hice, desconecté mi fuente de alimentación. Abrí mi circuito, volví a conectar mi fuente de alimentación. Ahora, ¿qué me da una corriente aquí? Aquí, si se dan cuenta, me da una corriente de 3.73 mA. Yo la ajusté a la escala de 20 mA. Si yo la paso a la escala de 2000 microamperes, me va a dar que esto es una equivalencia de 2000 amperes. Entonces, si la pongo aquí, es una lectura más grande a la que yo tengo acá. Entonces, para eso lo ajusto en 20 miliamperes. Entonces, otra recomendación igual. Yo les recomiendo que primero ustedes conecten la punta negativa y posteriormente la punta positiva de la corriente que tienen que medir. Entonces, en este caso, primero conecto la punta negativa. Y posteriormente la punta positiva. Aquí, si se dan cuenta, me da que es de 3.38, como está en escala de miliamperes, son miliamperes. Bien, y aquí, si se dan cuenta, me da que es de 3.73, entonces es una corriente cercana. Entonces vuelvo a hacer la misma conexión. Son 3.38, aquí me da 3.73, es más o menos cercano. Entonces, igual, ya pasamos a la siguiente. Igual, como les comentaba, son por factores que nosotros no consideramos, como es que las resistencias no son ideales, como que igual mi fuente de alimentación no me puede dar 5 volts, sino que es un valor más o menos cercano a 5 volts, cosas por el estilo. Entonces, ahora paso a realizar la medición de R2. Entonces, primero desactivo mi fuente. Ya la desactivé, ya está apagada, como pueden observar. Entonces ahora necesito mover abrir mi circuito para que dé una abertura entre R2 y estas resistencias de aquí, que es igual que el video que yo les mostraba. Entonces acomodo esta resistencia y vuelvo a hacer la medición. Bien, para esta parte ya abrí mi circuito, ya hice una abertura entre R3 y R4, como pueden observar. Entonces aquí, como pueden observar, en la parte de aquí, esta es mi R3 y esta de aquí es R4, ya están separadas entre sí, que esta línea le corresponde a R3 y esta línea de aquí que yo tengo aquí se le corresponde a R4. Entonces están separadas, procedo a realizar la medición. Y de igual manera, vuelvo a hacer lo mismo. Conecto mi multímetro. Mi fuente de alimentación ya está conectada. Entonces, ahora, ¿qué escala es la que yo tengo que medir? En este caso me da que son 66 microamperes o en su defecto que son 0.066 miliamperes. Entonces, en este caso, esta escala, como aquí acorde a mi multímetro, la escala mayor es 20 miliamperes. Si yo paso esta de aquí, ya tengo 2000 microamperes, entonces me corresponde cambiar a esta escala de aquí. Entonces ajusto mi escala. Entonces tengo que van a ser 66.6 microamperes. Entonces vuelvo a hacer lo mismo. Conecto mi terminal negativa primero en la resistencia que va veo desde donde va conectada mi parte negativa. En esta parte de aquí hasta esta resistencia. Y conecto a mi terminal positiva a la salida de la resistencia que quiero medir, que en este caso es esta de aquí. Y en este caso por mi corriente me da que es de 50. En este caso me da que mi corriente es de 53 microamperes. Si se dan cuenta, está en escala de microamperes, que es 2000 microamperes. Aquí me da 53 microamperes. Y aquí mi corriente me dio que fue de 66.6 microamperes. Entonces es un valor
un tanto lejano, pero ya como por factores de resistencia igual afecta un poco. Entonces ya medí lo que es R3, ahora procedo con R4. Bien, para este caso ya hice la conexión correspondiente. En este caso desconecté lo que fue R4, perdón. Si se dan cuenta, R3 y R4 ya están unidas por la misma línea, como pueden observar aquí. Aquí tengo lo que es R3, aquí tengo mi misma línea que me funciona como conexión, y aquí tengo R4 que no está conectada a la parte negativa, que esta me va a funcionar como mi nodo. Entonces, ya que está abierto, procedo a hacer la misma medición. Igual, conecto la parte negativa primero. En este caso no tengo nada aquí. Para asegurarme que haga bien la conexión, la conecto a este cable que yo tengo aquí, que está un poco descubierto. Entonces conecto primero la terminal negativa. Igual me tiene que dar 66.6 microamperes o algo cercano. Y conecto a mi terminal positiva. Y en este caso, si se dan cuenta, me da que son 53 microamperes, que es lo mismo que yo tengo aquí, cercano a lo que tengo aquí, que son 66.6 microamperes. Aquí me da que son, vuelvo a ajustar bien mis puntas, me da que son 53 microamperes. Entonces igual es un tanto lejano, pero igual así me lo arroja el multímetro. Ahora pasamos con la siguiente resistencia, con esta última de aquí. Entonces ahorita les muestro cómo se mueve la última. Bien, aquí lo que hice, ya como pueden observar, lo que hice fue abrir mi circuito. Aquí que fue lo que separé, como les comentaba, lo que hice fue abrir mi circuito. Entonces aquí tengo R3 de R5 que me lleva a esta línea, y aquí conecté lo que fue lo que me va a funcionar como mi nodo, que es mi cable a mi parte negativa. Aquí como tal ya no hay ya se le considera circuito abierto. Si yo hubiera dejado este cable en la misma posición como le comentaba aquí, esta resistencia y este cable están conectadas a negativo, por lo tanto no está abierto mi circuito. Entonces necesito como tal abrirlo para que yo pueda conectar a mi multímetro. Entonces ya lo abrí y vuelvo a hacer lo mismo. Conecto mi multímetro en serie junto con mi arreglo para que pueda ser en corriente. En este caso, aquí yo tengo mi corriente en microamperes. Aquí me da que son 33.66 miliamperes. Si esto de aquí, que son 2000 microamperes, yo lo paso a miliamperes, me da que son 2 miliamperes. Entonces este de aquí excede mi escala. Entonces aumento mi escala a 20 miliamperes. Y ahora sí, procedo a realizar mi propia medición. Entonces ya tengo la escala ajustada, sé cuál es mi valor próximo, entonces procedo a hacer mi medición. Conecto la terminal negativa, paso con mi terminal positiva y me da que es 3.25 miliamperes, y aquí me da que son 3.66 miliamperes, entonces está bien. Entonces aquí me da que son 3.24, aquí me da 3.66, igual es un valor próximo. ¿Qué pasa si yo ahora la paso en este caso a 200 miliamperes? En algunos casos no se llega a visualizar los puntos decimales, en otros casos sí. En este caso vuelvo a hacer la medición negativa y positiva. Aquí si se dan cuenta no me arroja ningún valor. Eso es porque estoy en 200 miliamperes y aquí son 3.66 miliamperes. Entonces, como les comentaba, en algunos casos sí se puede llegar a visualizar, en otros casos no tanto, dependiendo de también, por ejemplo, aquí ya se visualizó, me da 3.4, en el otro me había dado 3.40 y algo, recuerdo. Entonces vuelvo a modificar la escala, aquí me da 3.4, cambio la escala, aquí me da 3.22, entonces como se dan cuenta sí varía un poco mi escala. De igual manera, ustedes en este caso por factores de redondeo me lo cambia al siguiente decimal, en este caso no. Igual, para esta parte igual tienen que tener mucho, como que un poco de consideración, porque como les comentaba, en la parte interior de mi multímetro yo tengo un arreglo resistivo para poder realizar estas mediciones. Entonces en este caso supongamos que hay un pequeño factor
que ya puede que afectar un poco tus mediciones. En este caso para 200 mA se utiliza una resistencia, en este caso para 20 mA se utiliza otra resistencia, para 2000 microamperes se utiliza otra resistencia. Entonces esto posteriormente ustedes lo van a ver, que se le conoce como un factor proveniente de tu multímetro o tu amperímetro, tu voltímetro, debido a que como se utilizan arreglos resistivos, estos arreglos resistivos sí llegan a afectar un poco en tus mediciones, aunque es mínimo la resistencia que te puede afectar, igual sí te puede afectar un poco en tus valores. En este caso yo puedo utilizar una resistencia más grande aquí, y en este caso es una resistencia más pequeña que me puede afectar mi valor resultante. En este caso ya lo comprobé, me dio en una me dio 3.24 y en la otra me dio 3.4. Se debe a esa resistencia internamente que me afecta a mis valores. Entonces, siempre procuren medir en una escala que sea una escala mayor a la que tienen aquí. No es dos escalas mayores, porque si yo lo mido aquí ya se dan cuenta que sí me afecta un poco mis mediciones. Bien, espero les haya quedado claro esta parte de cómo realizar mediciones de voltaje y de corriente. Igual, para ustedes tienen que resolver circuitos más sencillos igual de sencillos que estos, para que no se les complique mucho ahora que ustedes están en casa. Bien, yo soy Luis Ángel Olvera Martínez y esto fue mediciones con multímetro. En este caso nos enfocamos a mediciones de voltaje y de corriente.